Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Ni es nuestro estilo, ni queremos ser negativos, pero la realidad, una vez más, es tozuda e incontestable. Un 40% de los españoles, o sea, 4 de cada 10, no abrió un libro en todo el año 2015. Claro que también podríamos decir que un 60% leyó algo alguna vez, pero no es razonable tan alto número de españoles que no leen nada, nunca, y es más, no les interesa y además lo dicen. Estos datos salen del informe de la lectura en España que con regularidad vienen haciendo los editores de nuestro país, pero es como predicar en el desierto, pues la cosa va a peor con respecto a estudios anteriores. Quiero esto decir que a los que leen, el llamado lector frecuente, que al menos lee un día a la semana, va leyendo más, mientras que el pelotón de no lectores va en aumento. ¡Qué lamento! Ni ellos se imaginan lo que se pierden y lo que pierden. Pero claro, en un país donde ni los ídolos del fútbol, ni los líderes económicos, ni los políticos aparecen jamás con un libro, ¿cómo quieren luego convencer al personal de las bondades que tiene la lectura? Por nuestra parte, antes con El Público Lee, ¿verdad, Marisa? Y ahora con Andalucía Cultura al Día, hacemos todo lo que podemos por reclutar lectores. Hoy mismo, este es el libro de Félix Modroño. Es vasco, pero de orígenes zamoranos y recriado en Sevilla. Precisamente el pueblo zamorano de sus padres, Villalpando, fue el promotor de su primer libro, fotográfico, y este libro fue el modelo para el resto de sus novelas. Félix González Modroño es un escritor que se ha forjado a sí mismo, novela a novela, hasta ir construyendo un universo en el que sobresale un personaje que ha protagonizado 3 de sus historias, Fernando de Zúñiga, un doctor con dotes de detective, nacido en el siglo XVI, que se traslada a la Venecia de 1684 para participar en una importante misión diplomática contra el turco. A la vez se ve envuelto en la desaparición de valiosas reliquias, entre ellas el Santo Grial de Valencia. Esos son los ingredientes de Sombras de Agua, la tercera entrega de su saga. Zúñiga se ha convertido en su personaje favorito, al que cada vez se parece más. El autor despliega de nuevo esa narración basada en ambientes, gestos, vocabulario y sensaciones que también reflejan sus novelas independientes. Dice el autor que es una persona en permanente ebullición y que para escribir hay que vivir. Por ello empezó a crear historias en la infancia y la adolescencia transcurridas en Portugalete. Eso fue mucho antes de transmitir en sus novelas sus emociones. Emociones que no oculta. Confiesa que cuando ganó el premio Ateneo 2014 lloró como un niño, lágrimas de felicidad, pero también de reconocimiento a sí mismo. Y hoy está con nosotros, llegado directamente de Zamora, Félix Modroño. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenido, de director de banco a escritor, primero alternando la actividad propia de dirigir una sucursal bancaria y la escritura, pero tengo entendido que ya me cansé. Te cansaste. Sí. O sea, has dejado los balances, has dejado la corbata. Totalmente. No sé ni dónde las tengo ya. Y eso que tenía una colección bastante grande. Han sido 26 años casi dedicados a la banca, en cuerpo, en parte en alma, pero sobre todo en cuerpo, porque el alma la tenía en otros sitios. Y la verdad es que no la echo de menos, ¿eh? Hace un mes más o menos que lo he dejado y de momento no me ha dado tiempo a echarla de menos nada en absoluto. ¿Y cuánta gente te ha dicho, pero qué haces, Félix, o no? Pues casi todo el mundo, efectivamente. Casi todo el mundo me ha dicho que no estoy muy bien de la cabeza y que dejar algo tan seguro, con un sueldo relativamente cómodo y tal, pues no es una cosa muy habitual. Pero bueno, supongo que a todos nos llegan esos momentos vitales a lo largo de la vida en el que tenemos que tomar una serie de decisiones y esta vez pues ha coincidido con mis 51 años que voy cumpliendo. No los aparenta. No los aparenta, no, pero eso te lo iba a decir yo. Ya los tengo, pero ya los tengo. Entonces nada, ni prejubilación ni nada. Dedicado. He cerrado una página en el banco y me dedico ahora única y exclusivamente a escribir, que es lo que realmente me estaba llenando en los últimos años, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, porque yo cuando te conocí, un director de banco que escribe La sangre de los crucificados, que nos llegó, y ya conocimos ahí a Félix y su pasión por la escritura. Además, me hicisteis un pequeño reportaje, me acuerdo. ¿En El Público Lee? En El Público Lee, me metisteis la cámara en el despacho, no pedí permiso a nadie, pero bueno, ahora ya me da igual. Pero fíjate, Félix, que a mí me asalta la duda, conociendo tu pasión por la literatura, sí.
que, en fin, el momento en el que te vas del banco es en el que los bancos están ahora mismo contra las cuerdas. Por la... ¿Me estás llamando cobarde? No, has hecho muy bien. Digo porque ahora los clientes, y con alguna sentencia, por ejemplo, cláusula suelo... Tremendo. Malos tiempos para los compañeros. O sea, aquí les quiero mandar un abrazo muy fuerte, que estoy con ellos en el espíritu, pero que van a tener que lidiar ahora en serio. ¿Pero tú también pusiste cláusula suelo? Yo he firmado muchas hipotecas con cláusulas. Suelo. Muchas, pero además fue la época de concesión de hipotecas y bueno, no vamos a entrar en ese tema porque respeto evidentemente todo lo que se refiere a las sentencias, pero en mi caso puedo decir que ninguno de mis clientes firmaron engañados, todos sabían. ¿Sabían? Claro. El problema de la cláusula suelo es largo, eso daría para debatir, pero resumiendo te diría que hay un mínimo de rentabilidad, con los bancos no hubieran concedido las hipotecas si no hubieran tenido ese mínimo de rentabilidad. Algunas eran un máximo, pero ahí lo dejamos. ¿Alguna vez, Feli, alguna persona que tus directivos te decían que no le dieras dinero o le diste dinero? Bueno, yo he tenido bastantes atribuciones para dar dinero a quien considera oportuno. Entonces, ha habido muchas veces que no solamente contaba lo que venía en los papeles, ¿no?, sino lo que normalmente... yo miraba, me acuerdo una vez un caso de un chaval que además hoy pues es un gran empresario, hace muchos años, y me necesitaba para terminar su negocio como fueran 6.000 euros. Y yo le miré a los ojos y le digo, fírmame un seguro de vida, porque si sé que no te pasa nada, me lo vas a devolver. Pero él no tenía avales ni tenía nada. Afortunadamente hoy es un gran empresario. Desde la labor de director de banco hay mucha gente que ha ayudado a los clientes a realizar sus sueños. El problema de la banca es que no ha sabido gestionar bien sus productos. La banca, en mi sincera opinión, creo que lo que hace es emitir productos que ellos consideran rentables y aprovechar su amplia red comercial, que es fantástica, para colocarlos como sea y al precio que sea, cuando realmente lo que tendría que hacer es productos más adecuados al cliente, ¿no? Yo creo que no mira el producto que necesita el cliente, sino el producto rentable que a la banca le interesa. Entonces esto ves, hace un mes no lo podía haber dicho. No me lo hubieras dicho. Bueno, pero quedaremos emplazados para seguir hablando. Pero es un tema muy interesante. La verdad que yo desde luego no reniego porque bueno, pues he conocido a gente maravillosa, me ha servido para documentarme mucho también además en mis novelas, para estar a pie de calle. Y bueno, he hecho lógicamente muchos amigos, ¿no? Pero en esta novela no, desde luego, aunque hay algún pasaje que ahora entraremos también que sirve para la vida, pero ¿cómo sientes tú la llamada de la escritura? Porque tú estabas trabajando en tu banco y tus aficiones, pero ¿cómo llega a ti la llamada de la escritura? Pues el tema es, que además que por eso siempre me giro para que se vea el lado izquierdo, es que tengo un accidente muy serio en el ojo derecho, que además me obligó a estar mes y medio boca abajo, lo perdí. Luego perdí la visión, mantengo el globo ocular ahora, me tengo que operar en unos días a ver si... A ver si lo recuperas. No, a ver si mantengo el globo ocular porque me está dando mucha guerra, ¿no? La visión es imposible que la pueda recuperar, pero bueno, pero mira, estuve mes y medio boca abajo, durmiendo encima de un flotador. La verdad que fue una experiencia, bueno, traumática, pero me sirvió también para darme, fue otro parón en mi vida, y dije, bueno, yo no puedo estar todo el día trabajando mañana, tarde y noche, necesito algo que me llene. Había ganado algunos concursos pequeños de relatos, de cuentos, y me decidí a afrontar mi primera novela. Había conocido La leyenda del cachorro, que me llamó mucho la atención, y además coincidió que había conocido también el Hospital de la Caridad en Sevilla. Después de varios años aquí era un pecado que no lo hubiera conocido, y dije, tengo que hacer una historia en la que el Hospital de la Caridad y el cachorro se relacionen de algún modo. Y así pues nació La sangre de los crucificados, ¿no? En mi mente. Y ahí aparece ya el personaje que es el protagonista, don Fernando Zúñiga Ayala. Eso es. Que es un doctor, un hombre... Un erudito, un doctor de medicina, adelantado a su tiempo, evidentemente, muy escéptico, porque es un antiguo inquisidor que reniega, evidentemente, de todo lo que acontece, de esa España que está dominada por la religión, por las supersticiones, por los tabúes, y él pues quiere ir un poco más allá. Además, la muerte prematura de su mujer pues le hunde en la más absoluta de las tristezas, y bueno, y se convierte en lo que es un
un errabundo, un hombre que medita, que sufre y que se plantea, es en esa España tan analfabeta que había entonces, y que tampoco ha cambiado tanto por lo que acabas de decir. Sí, por lo que acabas de decir, pero hasta fantástico. Pero él lo dice, ahora hablaremos también de eso, muchas gracias, Félix, pero él llega a decir, y ahora quiero que veas esa imagen, porque claro, hemos encontrado un Fernando de Zúñiga, un retrato de Velázquez, precisamente, y cuando apareció yo creí que era un personaje de ficción, pero digo, Tate, ahora nos dirás, pero él dice aquí que le apena cuando dice, soy un mero aprendiz de científico. Todavía tengo mucho que estudiar antes de acometer empresas mayores, pero no os niego que me apena el escaso interés de los reinos españoles por la ciencia. Sí. Ya él lamenta ese escaso interés por... La historia se repite una y otra vez, además, no en ese aspecto, sino en todos los aspectos, yo creo, en todos los órdenes. Aparte del poco interés que hay porque el pueblo tenga más cultura, eso creo que ha sucedido siempre así en nuestro bendito país, pues en aquella época también pues existía el miedo al moro, la corrupción, los recortes, porque no pudimos mandar barcos a la Liga Santa. Entonces, escribir esa novela con la perspectiva de ahora, pues también te ayuda de cierto modo a recalcar aquello que nos interesa del pasado. Bueno, ¿no? El personaje ese que estaban viendo ustedes ahora, y a ver si lo podemos recuperar, ese retrato de Velázquez, ese Zúñiga que tiene que ver con el tuyo, ese se llama Fernando Zúñiga. Es una trampa mía, eso es una trampa mía. Apareció ese retrato, primero se discutió la autoría del retrato, pues hasta que parece ser que sí, que es de Velázquez, y lo que no se sabía era quién era ese señor, y se parecía tanto al Fernando de Zúñiga joven que yo tenía en mente, que he sido yo el que le he puesto el nombre de Fernando de Zúñiga, que bien podría, es una licencia literaria. Pero Fernando de Zúñiga realmente no existió. Para quienes leen tu novela, esta o las anteriores, o las que estén por venir, ese se asemejaría al personaje... Físicamente las dos primeras novelas se asemejaría a ese personaje, y en Sombras de agua casi que si me miran a mí pues también podrían tener un reflejo físico de Fernando de Zúñiga. Yo lo veo un poco mayor, porque claro, no le permites ninguna licencia, en fin, amorosa. Sí, está maldito. Sí, se enamora, pero está no. maldito. Pero aquí, en tu libro, donde se dice, por ejemplo, que saciado, bueno, lo diré con tus palabras, que están mejor dichas, mejor puestas, pero en un libro donde se dice Pelayo, que es su ayudante, dice que satisfecho el apetito sexual, el resto de hambres apenas rugen en el estómago de las emociones humanas, a este hombre no le ha saciado el apetito sexual. Pero no le queda más remedio. A Fernando de Zúñiga no vamos a decir lo que pasa en la novela, pero sí se enamora. Se enamora y es un romántico. Y es un romántico, sí, porque él siempre ha sido fiel a la memoria de su esposa. Quería que tuviera ese punto, digamos, de ese halo de fatalismo, ¿no? Que le rodea al personaje, incluso a la hora de hacer sus deducciones, sus estudios, pues tiene ese halo fatal. Y no quería que... De todas maneras, él se enamora de Elena Corner, ¿lo puedo decir? Sí, eso podemos decir. Él se enamora de Elena Corner Episcopia, que ese sí que es un personaje real, que me sorprende muy gratamente su descubrimiento. Y no tan gratamente que no esté en los libros de historia. Otra cosa increíble Pero Félix, una mujer no te extrañará tanto. Las mujeres han la primera mujer doctora. Yo no lo sabía, lo he descubierto aquí. La primera mujer. En una universidad europea, y nadie sabía quién era Elena Corner, ¿no? Pues me ha permitido reivindicarla y descubrirla. Desde luego, Fernando de Zúñiga, al conocerla, se tiene que enamorar irremediablemente de ella. Pero lo que ocurre con los escritores que tenemos cierta vocación de mantener la historia y de ser rigurosos con ella y de respetarla, pues he tenido que respetar la historia tal como ocurrió a Elena Corner, ¿no? Porque ya descubrirán en la novela cosas, pero ese encuentro de Fernando Zúñiga con Elena Corner, que lo acaba de decir Feli, ignorada en los libros de historia, la primera doctora en universidad o la primera doctora en universidad, se encuentran en Venecia. ¿Cómo no se van a enamorar en una ciudad como Venecia? A la que acude Fernando Zúñiga porque él es un poco pesquisidor, confidente, asesor de la madre de Carlos II. Sí, él tiene una relación muy estrecha con Mariana de Austria. Y lo mandan allí con una encomienda que es la de que convenza al Dogo y a la República de Venecia para que entren en la lucha contra los moros, en la cruzada. Eso es, contra los
y allí empiezan a pasar muchas cosas. Y este hombre, pues ahí se refleja como un pesquisidor. Y llegan a la ciudad cuando está en carnaval. Exactamente. Tampoco es tan difícil porque en aquella época, por supuesto, los carnavales de entonces no son los de ahora. Los de ahora es un invento relativamente moderno, lleno de color y de turistas por todas partes. Los carnavales de entonces eran mucho más oscuros, me atrevería a decir, ¿no? Era el típico uniforme ese de la túnica negra con la máscara blanca, y además había épocas en que los carnavales duraban muchos meses. Porque a mí me ha extrañado que en enero ya estaban en carnaval. Yo haciendo cuentas y decía, le tengo que preguntar a Félix cuánto dura el carnaval. Y, pues ha habido momentos en la historia de la República de Venecia que los carnavales empezaban incluso en septiembre. Era increíble. Ellos aprovechaban los carnavales para poder ir disfrazados permanentemente a todas partes, ¿no? De hecho, era casi un uniforme durante meses para todos los venecianos. Eso permitía igualar a todas las clases sociales, permitía los encuentros amorosos tranquilamente al anonimato de las máscaras, y me resultó muy curioso. Estaba prohibido solamente en el Consejo de los 10 y en algunos casinos, pero el resto de la vida los venecianos iban permanentemente uniformados, ¿no? Iban permanentemente disfrazados. Sí. Yo pensaba, digo, pues esta gente disfrazada todo el día, pues aquí cometerían crímenes, o sea, que estos aprovecharían para cometer venganzas. Nada más lejos de la realidad. Venecia era la ciudad con menos crímenes del mundo. Pero el refinamiento veneciano, porque aquí Venecia está plasmada, he ido visitado como todo el mundo Venecia, pero está muy bien, hay un plano incluso que se puede seguir para seguir todos los sucesos que acontecen, que hay asesinatos, hay lo propio de un thriller que es también esta novela, una novela policial, digamos, ¿no? Pero me llama mucho la atención cuando hablas de la República, ahora que estabas diciendo de que no cometían, que era, lo dices aquí, el lugar donde menos crímenes se cometían. Correcto. El refinamiento y la importancia también de la sociedad civil. Cuando llega el dogo, que el dogo es la máxima autoridad, entonces cuando va al primer encuentro con Zúñiga, le dice, quizá os llame la atención que venga acompañado por mis consejeros, pero no puedo abrir ningún tipo de correspondencia ni recibir a extranjeros si no es en presencia de al menos 4 de los 6 que tengo. Son nuestras normas para evitar corruptelas y enriquecimiento por uso indebido de nuestro cargo. Un dogo debe servir a la República y no al revés. Así es. Esto se podía escribir en letras mayúsculas. En algunas instituciones. No, en casi todas, hoy en día absolutamente en casi todas. Yo creo que fue un poco el éxito de que Venecia perdurara tanto tiempo a lo largo con todo su potencial que tenía y la importancia tan grande que tenía en ese momento en todo el mundo, ¿no? No se permitía la corrupción, había un sistema, incluso para la votación del dogo, había un sistema permanentemente de vigilancia y tal. Había una vigilancia excesiva también, espías por todas partes, sí. Pero ellos tenían muy claro que lo primero era la defensa de la República. Entonces eso les permitió luego la supervivencia hasta casi los tiempos de Napoleón, ¿no? Pero la verdad que Venecia era un ejemplo realmente de funcionamiento a todos los niveles. Sí, porque siempre además van dos, o sea que eso está documentado que era así, que el dogo respondía y tenía ojos que vigilaban. Creo recordar que solamente podía recibir colonias y flores, los únicos regalos que podía admitir el dogo, no podía admitir ningún otro tipo de Bueno, de además del carnaval que permite esas licencias, la ciudad de Venecia que permite el amor, esa decadencia que está aquí contada, hay un congreso que no sé si existió en esa época porque estamos en el siglo XVII, 1684, ¿no? 84 cuando arranca la novela y bueno, pasan allí unos meses. Se está celebrando en Venecia un congreso de científicos de toda Europa en torno a Aristóteles, que un poco comisaria esta doctora Helena Corner, ¿no? ¿Es cierto que se dio ese congreso o es una invención? No está documentado por lo menos, ¿eh? No, es una de mis licencias literarias. Por allí Locke, Newton... Es cierto que ellos los ingleses sí que se reunían en la Royal Society de Londres, sí es verdad que se reunían entre ellos, Newton, Halley, pero el resto de científicos lo que sí ocurría era que se carteaban, es cierto. Y lo que es verdad también es que
cada una de las cosas que dicen los científicos en la novela son lo que ellos realmente pensaban, evidentemente, y lo que ellos decían a través de sus cartas. Pero me pareció muy divertido el hecho de reunirlos, de hacer ese primer gran congreso científico de la historia y hacerlo en Venecia, porque así, de esa manera, pues discutían en torno a la figura, a la vigencia del pensamiento de Aristóteles, que había estado vigente casi sin discusión ninguna durante miles de años, ¿no? Entonces me parecía muy interesante servir también como hilo conductor a la novela y de alguna manera, por lo que comentabas antes, me gusta ser didáctico a la hora de escribir mis novelas, dentro de que procuro que no se pierda la tensión a la hora de resolver los crímenes o incluso la propia tensión amorosa, la propia tensión sexual que hay. Me gusta ser un poquito didáctico y de vez en cuando meto mis pinceladas para que la gente realmente se sienta, sepa dónde está. Y luego, en esos diálogos que son, por una parte va creciendo el amor entre Elena y Zúñiga, pero también es un diálogo de nivel, de altura, de científicos, y se plantea la cuestión de la fe y la ciencia en ella, que es muy... A mí me daban un poco de pena realmente los científicos, porque realmente la mayoría eran muy creyentes, muy religiosos. Evidentemente los libros estaban entonces en los monasterios, en los conventos, y tenían serios problemas algunas veces para dar explicaciones científicas, respetando la Biblia, ¿no? Sí. Respetando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero era en ese tiempo también... fue un tiempo de cambio, claro, digamos. Estaba ya al caer el siglo de las luces, ¿no? Eran los primeros, eran los preilustrados, efectivamente. Entonces, bueno, tardaría un poco más, pero ya había ese movimiento, y sobre todo en una ciudad como Venecia y en Europa, eso en España era impensable. Sí. Pero dice Zúñiga, cuando habla en esos paseos que se dan en barca, porque ahí está una barca, mira, coincide el momento que al atardecer pasean en la góndola todos los días, ¿no? Y dice, cada día, le dice él a ella, la ciencia soluciona cuestiones que antaño solo podían explicarse a través de la fe. Tal vez algún día incluso pueda resolverlas todas. Entonces, ¿será necesario seguir creyendo en Dios? Ahí está la pregunta. Yo no soy creyente, pero respeto evidentemente mucho a quien necesita tener algo en lo que creer. Cada vez los científicos, a mí me asombra y me admira los científicos que son creyentes, porque realmente, tienen... Tendrán más argumentos. Pues tendrán más argumentos que los profanos, que realmente, ¿no? Pero es cuestión de fe, ¿no? Esa conversación y eso, ¿no? El científico listo, inteligente, que tema la Inquisición, que ha trabajado para la Inquisición y que se pregunta, ¿será necesario seguir creyendo en Dios cuando cada día la ciencia va aclarando esos puntos oscuros? Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de ti, de Félix Modroño, que ya digo, se ha ido a vivir a Zamora, ha dejado el banco. En Zamora vives, ¿no? Sí, bueno, temporalmente ahora vivo en Zamora. Pero en la ciudad, sí. En la capital. No, vivo en un pueblecito, Villalpando se llama. O sea, 4 estáis allí. Bueno, no es tan pequeño. Además, mi padre es el alcalde y nuestra también. O sea que no es un pueblo, para ser de la provincia de Zamora, importante, sí. Tiene casi 2.000 habitantes. Bueno, vamos a conocer un poco más de ti con Charo Gutiérrez. Charo, buenas tardes. Hola, bienvenido. Charo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido, Félix. Pues ¿vamos con ello? Vamos a unas preguntas ya rápidas y directas. Félix Modroño, si le dan a elegir Bilbao, Sevilla o Zamora. ¿Voy a tener que empezar a elegir entre una u otra o voy a poderme quedarme con todas, ¿no? Los de Bilbao somos de donde queremos, ¿eh? Eso, entonces también he de decir que cada vez que llego a Bilbao hay un sentimiento de decir aquí he nacido, ¿no? Y entonces donde uno nace sin querer... Más breve, Félix, un poquito más breve. ¿Sí? ¿Venecia o París? Venecia. ¿Qué consejo le daría a Susana Díaz para reclutar lectores? Pues el tema de la lectura obligatoria en el colegio está muy bien, pero yo a los padres también les educaría en el sentido de que recomienden... Hace poco he leído 50 cartas de Reyes Magos y no he visto ni un solo libro pedido, y se me ha caído el mundo a los pies. Si los libros fueran más baratos, ¿se leería más? No lo creo, porque hay todos los libros están en las bibliotecas y algunas veces yo las veo vacías. ¿El libro en papel para leer o en el libro electrónico? Nunca he leído en un lector electrónico, siempre en papel. Para mí es un hobby y necesito papel. ¿Qué es lo más osado que ha hecho por amor? Me he cruzado España varias veces, en coche, en kilómetros y a horas intempestivas. ¿Y qué ha hecho usted por los demás?
Bueno, yo procuro a través de mis libros, es una ilusión, ser un poquito didáctico, como comentaba antes. Me gusta de alguna manera enseñar. ¿Dónde ha encontrado más misterio, en el amor o en la contabilidad financiera? No. El amor tiene poco misterio, fíjate, al final. Yo creo que tratar con clientes día a día es mucho más misterioso, porque no sabes uno cómo va a entrar por la puerta, si te va a sonreír o te va a tirar un agrapador en la cabeza, como alguna vez me ha pasado, ¿no? ¿Pérez Reverte o Muñoz Molina? He leído más a Pérez Reverte, pasa que estoy enamorado de la prosa de Muñoz Molina. ¿Humberto Eco o Ruiz Zafón? Es que me dices dos de los libros de los que más me han gustado a mí a lo largo de toda mi vida. Yo creo que me ha influenciado más Humberto Eco. Humberto Eco no solo lo ha influenciado, además incluso ha señalado, cuando hemos hablado para intentar conocerle, ese libro, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. ¿Tiene algo su obra de Humberto Eco? ¿Misterio? Me dicen que Fernando de Zúñiga que se asemeja a Guillermo de Baskerville, y yo digo que sí, es una mezcla de Guillermo de Baskerville quizás y de Sherlock Holmes, además enclavado en el tiempo histórico entre los dos. Y a mí la verdad que El nombre de la rosa creo que es la única película que yo conozca que ha hecho honor al libro, porque en la mayoría de las adaptaciones luego la gente siempre son las películas peores que los libros, pero en esta ocasión yo creo que El nombre de la rosa a mí me marcó, y esos misterios en esa abadía en otro tiempo, la verdad que yo creo de alguna manera ahí lo llevo. Bueno, y hay otro libro que da nombre a una película que a usted le gusta especialmente, que es El amor en tiempos del cólera, ¿no? Sí, ese libro, cada vez que me quiero dar un baño de humildad, me echo un vistacito a García Márquez y ojeo de nuevo El amor en tiempos del cólera. ¿La película que vio en ella? ¿La película El nombre de la rosa? No, en la de El amor en tiempos del cólera. No la he visto. Creíamos que era una de sus favoritas. La película era El nombre de la rosa. Comentaba precisamente que, por no comentar alguna de las de cine antiguo, que soy enamorado del cine en blanco y negro, de todo el cine negro, del cine de los grandes, de Wilder, pero quería comentar una película además que a mí me marcó, porque realmente es curioso, pero yo vi la película antes que el libro, El nombre de la rosa, y esa película luego que me dejó impactado en el cine, ¿no? Bueno, cambiamos de registro totalmente y hablamos de música, de una canción en concreto que a usted parece que le gusta mucho y que se llama No digas que no, de Enrique Urquijo y Los Problemas. ¿Es una canción especial? Sí, bueno, como casi todas las de Enrique Urquijo. Enrique Urquijo fue uno de los grandes, de los más grandes, y yo soy un enamorado de Los Secretos. Pues en esa época en que Enrique Urquijo, esa canción en concreto también la cantaba con Los Secretos. No digas que no, es una canción preciosa que habla de, bueno, que para mí es verdad que me ha significado mucho en momentos especiales de mi vida, y yo creo que es con la que me voy a quedar siempre, ¿no? Bueno, pues está claro. Una bella canción. Coincidimos en el buen gusto de Félix Modroño. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro fotomatón de su paso por el programa. Muy bien. Bien. Pues yo creo que refleja, me veo reflejado en la fotografía de parte de Bueno, Ni un día sin libro, hoy dos, Sombras de agua, el libro de Félix Modroño, pero también quisiera llamar la atención sobre el libro Extraños llamando a la puerta. Es de Zygmunt Bauman, que ha muerto, nos acaba de dejar a los 91 años, el filósofo y pensador Bauman, maestro, luz y guía de todo el que quisiera escucharle. Acaba de publicar en nuestro país este libro, Extraños llamando a la puerta, y en su libro afirma que la respuesta a la crisis de los refugiados es suicida, es un tiro en el pie, dice, y mantiene que para que una clase social mísera no ataque al poder hay que darse otra más marginada. Ahí lo dejo para que entren en él y además de lamentar su muerte, lo lean. Bueno, nosotros nos marchamos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Nos marchamos precisamente con imágenes de Venecia, con el carnaval. Es digamos, la gala de apertura del carnaval de Venecia del año pasado. Lo dejamos, por cierto, el carnaval que está ya a la puerta, el 18 de febrero. Hasta mañana.